Lo que tenemos es los primeros procesadores de Intel. Aquí está un 8008. Estos procesadores fueron los primeros en el mundo, tenían 2300 2300 transistores, 3500 en el caso de este 8008. El primer procesador que inventó Intel fue el 4004, que tenía 2300 transistores. Aquí vemos a Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, y aquí vemos uno de los primeros wafers que tuvimos en Intel, el tamaño, ¿no? Aquí tenemos un wafer ya de tamaño real, en el cual estos fueron los primeros procesadores 386. Este es el tamaño del wafer que tenemos. ¿Qué es un wafer? El wafer es donde colocamos los procesadores, digamos, es como una oblea hecha de silicio, en donde se manufacturan los procesadores, y a partir de ahí se hacen cortes y se obtienen todos los productos para utilizar un microprocesador como tal, ¿no? Aquí está el famosísimo 386, en donde todavía vemos aquí cómo los procesadores tenían pinas o patas, como les decíamos, para la parte del montaje. Abajo tenemos el legendario 486, que viene a ser una revolución en la parte de cómputo. Igual por ahí vamos a ver que algunos procesadores están con los pines doblados porque son de colección. Pentium, el primer Pentium con el famosísimo coprocesador matemático, el MMX. Y aquí está un Pentium 100, el coprocesador matemático. Y aquí vemos otra vez la evolución de la familia con Pentium como tal. Tenemos acá Pentium 2, el famosísimo Pentium 2, en donde hicimos una revolución completa, donde se montaba ya en una placa madre, pero venía con un slot como tipo PCI para hacer la parte del montaje, que fue la parte revolucionaria. Y en la parte de abajo seguimos teniendo Pentium 3 con esa misma tendencia. Pentium 4 regresamos a las versiones anteriores, en donde venían con pines para colocárselos. Y en esa época, en ese entonces, cuando lanzamos Pentium 4, cerca del 2000, también lanzamos los procesadores móviles. Aquí tenemos un Pentium 4 para la parte de movilidad, con una imagen aquí de cómo es un procesador internamente, que los colores solo son representativos, no son algo real. La parte de lo que es el primer procesador Itanium, que ese fue el primer procesador 64 bits reales que existió en el mundo, con cerca de 1700 millones de transistores con 24 megas de caché, que fue el primer procesador en el año 2006 que lanzamos para este segmento de cómputo de alto desempeño. Y aquí algunos procesadores móviles con ya nuevas características de empaquetado y con mejoras en la parte de lo que es consumo energético. Y aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos aquí la famosísima 486, la primera computadora PC ahora sí personal de IBM, que simplemente el teclado pesa mucho más de lo que pesa hoy mi equipo de cómputo móvil. Ya no les quiero hacer el CPU, hay que cargar a veces entre dos personas. Y tenemos algunos ejemplos desde la parte de tarjetas de red, que Intel en su momento las utilizó para habilitar todo lo que fue internet y toda la parte de comunicaciones, hasta una Classmate que viene a revolucionar la parte de lo que es el cómputo de 1 a 1 para estudiantes y para alumnos de escuelas primarias. Tenemos atrás un wafer. El wafer otra vez es un oblea donde está la parte de los procesadores. Ahí vemos a todos los procesadores que están atrás puestos. Y hemos puesto la parte de la evolución, ¿no? Incluso aquí tenemos las primeras memorias flash que tuvimos aquí en Intel. Vemos ahí diferentes formas y productos, ¿no? El principio básico de un procesador es arena. ¿Esta arena que podemos encontrar? En cualquier lugar, en cualquier mar, desierto, demás. Esa es la materia básica del procesador. Esto lo convertimos en rocas de silicio, como vemos aquí. Estas rocas de silicio se procesan para quitarle impurezas, lo metemos en un proceso de centrifugado y obtenemos al final un ligote con un 99.9999% de pureza. De aquí se obtiene el cilindro con el cual se generan las obleas que tenemos acá. Esta oblea es donde vamos a colocar los procesadores. Estas son obleas de 99.999% de pureza de silicio. Sobre esta oblea se mete un proceso litográfico, como vemos aquí, con toda la parte de los procesos litográficos para ir generando capa a capa de los transistores, para llegar a finalmente tener esta oblea con los procesadores integrados. Aquí podemos llegar a tener cerca de 1000 a 2000 procesadores con varios cientos o miles de transistores. Este es una oblea de Core 2 Duo. ¿Qué sucede con estos pedacitos que quedan incompletos? Son desperdicios, ya no se utilizan.
Okay. Aún así se sigue un proceso de validación para determinar cuáles procesadores son buenos y cuáles no son malos. Los malos se quitan. Hay un proceso de computadora que lo que va es determinando cuáles son las frecuencias, cuáles son los procesadores que son buenos, e incluso podrán llegarse a dañar a veces con corte. El corte se hace con láser, y a veces moverte prácticamente menos de lo que es un caballo humano puede llegar a dañar un procesador que puede ser desechado. Entonces aquí digamos que tenemos todas las frecuencias de los procesadores, desde las más bajas hasta las más altas de frecuencia de los procesadores. Los equipos se hacen pruebas. Una vez que se ha hecho esa parte del corte, se manda un encapsulado en donde ya sale, como los vemos aquí, ya estos son productos terminados. Aquí tenemos desde la parte de lo que es Core 2 Duo, tenemos aquí un 286, tenemos aquí un Pentium 3, otra familia de Core 2 Duo, la primera generación, Core Duo, y Core 2 Duo la segunda generación, para después ya montarse en el caso de desktop sobre placas madres. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera placa que tuvimos con Intel con el procesador Atom, que salió al mercado. El procesador está ya soldado, está debajo de ese ventilador que se ve ahí. Y aquí tenemos una versión misma de Atom Celeron con un procesador integrado, donde vemos este disipador mucho más grande, está puesto, o está para montar. Este es un factor de forma ATX para un Core 2 Duo, para un Pentium con el famoso socket 775, o ya en la parte móviles, ¿no? Aquí vemos las evoluciones de Intel cuando sacamos movilidad con Centrino. Vemos aquí uno de los primeros modelos. Ahí vemos un procesador que es el que está a la izquierda, y el chipset, que es el que está a la derecha, de la parte de procesamiento, con toda la parte de movilidad y con toda la parte de las antenas y baterías y todo lo demás. Entonces, esa es la manera en la que se hace un procesador. A grandes rasgos, esa es la manera que se hace un procesador. Hay un proceso más complejo, pero digamos que este es un pequeño ejemplo que tenemos aquí en la oficina de Intel para que nuestros visitantes, de hecho está abierto al público bajo ciertas restricciones, puedan visitarlo, puedan conocer, y podemos dar una explicación de qué es Intel y cómo hacer sus procesadores.